Continuamos con más información y vamos a hablar sobre vinos, sobre la industria vitivinícola. Y una pregunta que habíamos realizado a un gran especialista, José Luis Beluccio, periodista especialista en vitivinicultura, que está en nosotros. José Luis, habíamos hablado sobre esto de agregar condimentos, si es que se estila, como algunas bebidas que terminan su proceso con algunos aditamentos. ¿Esto se da en el vino o no? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo está, Buenas tardes. José? Muchas gracias por llamarme. Muy bien, gracias. Santiago, mira, ante todo tenemos que tener en cuenta algo fundamental. El vino es una bebida natural y desde esa base tenemos que partir para lo que dice la ley de vinos promulgada en 1959, antigua, hay que modificarla, estamos de acuerdo, pero el precepto básico es que los vinos son genuinos y son obtenidos absolutamente de la fermentación alcohólica exclusivamente de uva fresca y de uva madura, y sin ningún tipo de agregados que sean ajenos a la fermentación del vino. Con esa base, te tengo que decir que hay diferentes tipos de vinos. Entre ellos, a categorías me refiero, entre ellos los vinos compuestos. ¿A qué me refiero con vinos compuestos? A los vermut, que no son ni más ni menos que bebidas con base vínica de un 75% al menos, con agregados de hierbas, lo que es maceración de hierbas. En ese caso, son considerados vinos compuestos. Y después tenés otro tipo de categorías, los vinos especiales con el agregado de alcohol vínico, que son ni más ni menos que los tipo Oporto, y así con unas cuantas categorías más. Agregados externos no se pueden realizar de la misma Claro. manera que cuando hablamos en su momento, hace unas semanas atrás, si se podía agregar color, por caso algún tipo de anilina, está absolutamente prohibido. Ahora es interesante porque entonces el resultado lo tenés que dar con cómo está cosechada, cómo está hecha la uva, porque los que no somos especialistas, siempre se habla que los especialistas detectan aromas, sabores de diferentes, hasta, digamos, se habla de maderas, se habla de alguna que otra especie, digo, esto tiene que ver con el origen, pero una vez que la uva está hecha, tiene que tener esos componentes o no se pueden agregar. Mirá, es muy buena la pregunta que me haces, Santiago, porque no sé si recordás la vez anterior, cuando hablamos del Cabernet Sauvignon y hablamos de algunas, de dónde provenían algunas de las variedades que hay en la Argentina, dónde estaban plantadas algunas variedades, le expliqué a la gente que nos mira que hay distintos tipos de aromas en el caso del mundo del vino. Vos lo podés dividir entre aromas primarios, aromas secundarios, aromas terciarios y bouquet. Los aromas primarios, para refrescar lo que habíamos hablado en su momento, son todos aquellos que provienen exclusivamente de la uva. Los secundarios, los que provienen de la fermentación, o sea, de la Ujú. transformación del azúcar en alcohol. Y los terciarios tienen que ver con los que provienen de la crianza y el bouquet del envejecimiento. Esto no significa que vos le estás agregando aromas a ciruela o aromas a especias. Esos distintos y diferentes tipos de aromas son por las transformaciones químicas que suceden, sea en la fermentación, sea en la crianza o sea en el envejecimiento en la botella. Con lo cual, vos vas a poder detectar determinados aromas siempre y cuando tengas la práctica para poder hacerlo. Y todo tiene que ver con los recuerdos. Si yo te dijera, ejemplo, mirá, este vino me recuerda al orégano que plantaba y que cosechaba mi abuela en Bragado, vos me vas a decir, me estás hablando de chino o de japonés, porque en realidad todo tiene que ver con los recuerdos de cada uno de nosotros. Sí te podría decir que tiene que ver, a lo mejor,
con orégano, con una hierba aromática muy particular y muy aromática, que muchas veces tiene que ver con una transformación química en la fermentación. A eso se refiere cuando nosotros hablamos, le encontramos un sabor o un aroma a ciruelas, ejemplo en el caso de los Malbec. ¿Se Claro. entiende, Santiago? Queda clarísimo. También te quería preguntar, si no nos da el tiempo hoy para verlo la próxima, acerca Sí. de la transformación de los materiales, porque por lo general fermenta en madera, en barricas. Hay algunas maderas especiales, no escucho otro tipo de maderas, siempre es una muy característica que la mayoría es roble. No sé si hay en otras. Y por otro lado, después vuelve al vidrio. ¿Por qué no el envase final del vino termina siendo de madera? Y si en la historia, y siendo de madera, puede completar algún proceso más y agregarle algo más que el vidrio, que no debe aportarle mucho más como botella. Mirá, es cierto lo que decís. En realidad, la gran mayoría de los vinos, de los mostos, se fermentan en lo que son tanques de acero inoxidable o piletas de hormigón revestidas en epoxi. Eso hace en el primer paso para transformar en vino. En algunos casos, cuando son materiales, me refiero a mostos mucho más complejos, con mayor estructura, se pueden fermentar en barricas de roble. Y en el caso de lo que vos me decías recién, el envejecimiento y el recipiente final que sea en madera, tenés que tener en cuenta que la madera es se puede microoxigenar todo Claro, lo que tiene que ver con el contenido. En el vidrio no tenés microoxigenación. La microoxigenación existe tan solo por el corcho, por el tapón que vos le coloques a esa botella. Antiguamente se transportaban barricas para poder enviarlas desde la zona de producción a la zona de compra, o sea, de donde vos lo vendías, pero perdías mucho vino y se transformaba ese vino muy rápidamente. Se descubre mucho tiempo después que la botella es el recipiente ideal para poder vender, para poder comercializar esos vinos. Acordate que se han encontrado no solamente barricas o maderas que tenían el vino y donde se transportaban, sino también ánforas. Y el ánfora estaba realizada, estaba hecha de barro, estaba hecha de arcilla y de agua, con lo cual también tenía una microoxigenación y terminaba a lo largo de mucho tiempo evaporándose o transformándose mucho más rápido que el envejecimiento en botella. para la próxima quiero que hablemos del alcornoque al tapón de plástico. ¿Cómo fue evolucionando y por qué todavía no se deja de usar el corcho? Lo vemos la próxima, José Luis. Con todo gusto, Santiago. Muchas gracias por llamar. Un abrazo muy Un grande. gran Muchas abrazo. gracias. José Luis Beluccio, periodista especialista en vitivinicultura y todo el proceso que nos explica acerca de cómo se hace el vino en la Argentina.